Somos BM Online. Conectate con nosotros. Al amigo Bruno Masi por su labor en la difusión de la libertad de expresión y de ¿qué dice acá? Bueno, no importa. Con abrazo, el autor de este libro. Ideas. Sí, el autor de este libro, Cartas sobre el liberalismo. Cartas sobre el liberalismo. Y es de Víctor Pavón, el gran escritor, el gran investigador, abogado y además el querido amigo César Adario Soljancic desde El Salvador me peticionó que lo invitáramos a Víctor Pavón, doctor en Derecho, abogado, economista, escritor. Él es abogado, escritor y economista. Y Adario es también economista brillante. Es mano derecha de Bukele allá en El Salvador y me dijo, tenés que invitarlo a Víctor Pavón. Y aquí está Víctor Pavón con nosotros. Con un fortísimo aplauso le damos la bienvenida y lo extrañábamos hace un año por aquí, nos decía Víctor Pavón, y aquí está y nos trajo esto. A ver, ¿qué dice acá? Esa parte última que dice. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Buenos días. Qué linda voz. Al amigo Bruno Masi por su labor en la difusión de la libertad de expresión y de prensa. De prensa. Con aprecio, el autor, febrero de 2026. Este es Cartas sobre el liberalismo y son ensayos sobre la libertad y la república, que tienen en contratapa a dos autores muy importantes. Una es la editora del Cato, que está en Washington, Gabriela Calderón, y el otro es un profesor de una universidad norteamericana en Hillsdale. Muy bien. Una universidad muy importante. También hay una dedicatoria aquí del autor de Víctor Pavón, Ensayos sobre la libertad y la república. Claro. Víctor Pavón Saldívar, Für die Freiheit, para la libertad en alemán. Sí. Pasa que este libro fue auspiciado por la Fundación Naumann en su momento. Y por supuesto lleva ahí el sello de esa fundación. Y le titulé así Ensayos sobre la libertad y la república porque son temas de coyuntura que en un momento dado, en la época en que estaba el presidente Lugo, cuando él estaba asumiendo, gran parte de estos ensayos los escribí precisamente alertando previamente a su ascenso y luego, por supuesto, durante su gobierno, lo que eso de alguna manera traería consigo. Que, como sabemos, no sucedió en la forma que se dio en otros países. Pero sí, sin duda alguna, el equipo que él tenía, que eran todos adeptos al socialismo del siglo XXI, siguen permeando y están por todos lados. Incluso partidos políticos importantes tradicionales ya han sido cooptados, digamos, por ideas equivocadas, que hay que estudiarlo, porque acá está la influencia de la teología de la liberación, que es una vertiente de la Iglesia Católica, y del socialismo del siglo XXI, el Foro de San Pablo, que se funda con Lula en el año 1999, apenas un año de haber caído el comunismo en la Unión Soviética. En Sao Paulo fue. En San Pablo. O sea, esta gente no cesa en sus intenciones de querer dominar a los demás. Y siempre se presentan con buenas intenciones y con cara de modelos y de gente muy buena. Pero en realidad están mimetizados de ovejas. Sí. Bueno, ¿quién es Víctor Pavón para aquellos que no saben quién es? Porque yo creo que todo el mundo sabe, porque él tiene programas de radio, de televisión, está en todos los canales, está en todos los medios. Bueno, y brega por la libertad y por la tolerancia entre las personas y los buenos valores y
tipo de cuestiones que hacen a la vida plena de las personas. Víctor Pavón es una voz que clama en el desierto. Y sí, si uno también empieza a analizar desde esa perspectiva, hay muchos Víctor Pavón en todo caso también, ¿verdad? Mayor o menor profundidad, pero hay muchos Víctor Pavón a través de esa voz que clama en el desierto. Víctor Pavón es un ídolo, es también para mucha gente, un referente que comenzó tímidamente, solamente escribiendo en ABC hace muchos años, pero sus artículos eran muy leídos y de repente como que le soltaron la mano. Así mismo. Entonces empezó a volar solo y más alto y más alto y más alto en una región que tiende hacia el estatismo. Es la voz que clama en el desierto en una región que tiende hacia el estatismo. Él, Víctor Pavón, quien está con nosotros, se atreve a soñar con un país libre y próspero que desencadena la energía tremenda del individuo para crear una sociedad política y económicamente más justa. Las ideas que él propone en sus artículos, y son varios y muchos: libertad, Estado de Derecho, propiedad privada, comercio libre y gobierno limitado, que han producido libertad y prosperidad en cada país que ha tenido el coraje de ponerlas en práctica, todas estas ideas. Y justamente estas ideas no son esenciales solo para los ciudadanos de Paraguay, sino para todos aquellos que viven en países cercanos acá de la América del Sur y entre los líderes de cada esfera de la sociedad sudamericana. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Bueno, esto lo dice el profesor del gobierno de la Escuela de Gobierno de la Universidad Libre, sería Tom Metallo. Tom Metallo, una gran persona realmente. Yo lo conocía él en un encuentro de alumno en la universidad. No, él es mayor, pero es realmente una persona sensacional. Él estuvo conmigo y con varios intelectuales, digamos, en una universidad llamada Francisco Marroquín, que es la única universidad que tiene realmente las ideas liberales en el mundo. No hay universidad que exista como la Francisco Marroquín, y eso se debió a que su creador, Manuel Ayau. ¿Eso es en España? ¿Dónde es? En Guatemala. En Guatemala. Manuel Ayau era una persona ingeniero, se formó, estudió en Estados Unidos, y ahí le conoce a este señor que es el dueño de las fábricas de F.E.B. Goodrich, multimillonario. Sí. Bueno, y lo quería mucho el señor Goodrich a Ayau. Y Ayau le dice: yo quiero hacer algo, quiero dejar un legado en mi país. Yo no entiendo cómo Guatemala, Sudamérica es de gente pobre. Quiero un país que realmente pueda prosperar. Entonces le dicen ahí, varios le dicen, entre los que le iban asesorando: ¿y por qué no abre un medio de comunicación, un diario, por ejemplo? Y Manuel Ayau, el fundador de la Universidad Francisco Marroquín, dice: ¿pero quién va a escribir? Es decir, ¿de qué te sirve tener un diario donde precisamente las ideas en las que uno cree no puedan ser difundidas? Y en consecuencia le dijeron, ahí él se dio cuenta que tenemos que formar a los jóvenes en universidades. Entonces, si uno estudia medicina, ingeniería, derecho, economía, en la Universidad Francisco Marroquín, hay transversalmente asignaturas relacionadas a la filosofía de la libertad. Un estudiante de medicina, de derecho, de economía, de psicología, de periodismo, tiene que estudiar, por ejemplo, los principios de la economía libre, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, es tan interesante
porque solamente a través de la difusión de las ideas de la libertad se puede comprender lo que está pasando y se puede dar solución. Porque fíjate, por ejemplo, Bruno, el axioma de la libertad es el principio de no agresión. Ninguna persona tiene derecho a agredir la libertad y la propiedad de otra persona. O sea, es un principio pacífico. Recién yo tuve una experiencia así, muy particular. Excepto cuando uno es agredido. Ahí tenés todo el derecho a la legítima defensa. Tu legítima defensa sería que esa persona que de alguna manera te ocasionó un problema a tu propiedad tenga que pagar con una indemnización. Pero acá, ¿cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que las instituciones que nadie respeta nada. Velar, ¿verdad? Para que te restituya tu propiedad en cuanto se refiere a la indemnización, esas instituciones o no existen o en realidad son muy parecidas a tu propio agresor. Son más corruptos y más ladrones que el propio agresor. Entonces, ¿a quién nosotros podemos apelar? Por eso que yo estoy bregando, Bruno, por un nuevo orden social. Todo el mundo habla de la municipalidad, todo el mundo habla de lo que está pasando en IPS, me parece muy bien, pero nada de lo que se va a hacer en esos organismos va a solucionar el problema de fondo, porque todos no apuntan en el blanco. Y en consecuencia podemos hacer muchas cosas. Yo creo que el gobierno hace cosas interesantes y cosas que no están bien. Por ejemplo, una cosa muy interesante es este tema del factoring, por ejemplo, que quiere y va a ser una solución para la deuda que tiene con las empresas constructoras. A ver, explícanos eso. Y el factoring es un documento financiero por el cual la persona que tiene la deuda, que tiene ya su factura, le entrega a un banco, el banco le paga a la constructora y obviamente la constructora se encarga de cobrarle luego al gobierno, al Estado, la deuda que tenía con la constructora. Pero es rápido. Entonces yo le vendo mi factura al banco y el banco hace la gestión correspondiente. Yo recibo prácticamente del 80 al 90% de la deuda en poco tiempo. Entonces ya puedo volver, por supuesto, a contratar y a funcionar. Esa es una modalidad interesante. ¿Y eso muy interesante. Ya está en acción? Eso están queriendo hacer y yo creo que eso, Bruno, pensando en lo que se podría hacer, porque acá todas las obras públicas están paradas. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar? Y bueno, el factoring es una medida. Y muy interesante porque no soluciona el problema de fondo. Porque el problema de fondo realmente es insostenible en el mediano o largo plazo porque la deuda es demasiado grande y ya está afectando el déficit. Por eso que el déficit para el pago de las constructoras no se colocó en el presupuesto, no se hizo un agregado en el presupuesto 2025. Se tuvo que agregar en el 2026. ¿Por qué? Porque si le agregaban en el presupuesto 2025, el déficit público iba a trepar a 6-7%. Entonces se va y se difiere el caso para el 2026 y de esa manera más o menos se amortigua. Y por eso que emitió justamente ayer el gobierno emitió una deuda, un bono soberano, que es un título por $1.000 millones. Eso te estaba por preguntar. ¿Cuál es el significado de esto? $1.000 millones y un bono soberano. ¿Cómo se entiende eso? Sí. Bueno, Paraguay tiene un problema de sostenibilidad en cuanto se refiere a sus gastos públicos. Y esto es ¿por qué? Porque el gobierno, si bien es cierto, logró el grado de inversión, hay que decirlo, su segundo grado, estableció algunas políticas sociales como el de hambre cero, que le está drenando los recursos al Estado paraguayo. Entonces, en consecuencia, hay un problema de que el poder del Estado empieza a gastar mucho más de lo que debería ser. La pregunta que tenemos que hacer no es de dónde va a salir. Entonces al gobierno se le ocurrió emitir un bono, que es como un pagaré, pero con una ventaja interesante, que no deja de ser interesante la propuesta o digamos el logro, que esos $1.000 millones son bonos en guaraníes. Al estar en guaraníes quiere decir que la comunidad internacional, por lo visto, aprecia el guaraní porque lo considera, el guaraní nuestra moneda, porque considera que nuestra moneda es una moneda seria, responsable, ¿verdad?
Entonces, ese es el lado positivo. Entonces. Ese es un lado positivo porque ahora el gobierno cuenta con $1.000 millones. La pregunta es qué vamos a hacer con los $1.000 millones. Porque si los $1.000 millones va a ser para que el Estado para que el Estado siga creciendo, entonces tenemos un problema. Y de hecho es el problema. El gobierno actual sigue creciendo y no hace las reformas de fondo. Hace reformas que no son malas. Porque hay que decir la verdad, Bruno. Como dice el gran maestro, la verdad nos hará libres. Por ejemplo, los títulos de propiedad entregados a los ocupantes precarios, o mejor dicho, a los que están a los agricultores, es una buena medida. Interesante, me parece bien. Otra buena medida que hace el gobierno es, por ejemplo, establecer políticas para las MIPYMES, para que ellas tengan una exoneración total de la patente comercial. Eso es muy bueno también. Eso está bregando acá este nuevo ministro de Industria y Comercio. Exacto. Ya empezó en realidad con el anterior, con Jiménez, con el anterior ministro, y ahora el nuevo ministro de Industria, que es Marco Riquelme, Sí. Le va a dar un impulso todavía mayor, porque escuché que él dijo que lo que quería era establecer una revolución industrial en Paraguay. Así mismo. Habría que hacerle recordar nomás al joven ministro, en este caso de Industria, Marco Riquelme. Que vos sabés que yo tengo perdóname, vos sabés que yo tengo, me inspira confianza este muchacho. Yo más o menos en lo personal sé la historia de la familia. Claro. Respecto al trabajo y todo eso. Él viene a ser el nieto de Blas N., ¿verdad? Del abuelo Blas N. Riquelme, Sí, sí. de todas las fábricas que abrieron, ¿verdad? Y que abrió el propio Blas N., que fue un impulsor a favor emprendedor de las industrias y qué sé yo. Y este señor, que es de apellido Riquelme Boetner, está muy bien formado. Sin duda alguna. Y se ve que tiene clara la película. Y yo hasta creo que alguna vez podría ser el mandamás de este país. ¿Pero por qué no? Se lo apoya, porque tiene mucha... Tiene un buen perfil, un buen perfil. Yo creo que una persona, estoy de acuerdo contigo, que tiene las ideas claras, pero yo sinceramente creo que el problema que tenemos en nuestro país son los filtros que establece esta pseudodemocracia que tenemos para llegar a ser candidato. Aquí muchas veces el que tiene la anuencia de los poderes fácticos o de aquellos que tienen más capacidad patrimonial para apoyar a un candidato son generalmente personas no precisamente adeptas al trabajo o al emprendedurismo. Este sí es. Este, en cambio, es diferente, porque viene de una familia, estoy de acuerdo contigo, que ha forjado a través del trabajo, etcétera. Lo que quería nomás era decir con relación al nuevo ministro de Industria y Comercio, es que él dijo algo que me gustó mucho por la expresión que significa, históricamente hablando, que él quería que haya una revolución industrial en Paraguay, lo cual me parece importantísimo. Lo que yo quería agregar era que una revolución industrial requiere que el Estado sea mucho más pequeño y mucho más fuerte. Que el Estado disminuya todos los impuestos y que el Estado no le siga manteniendo, por ejemplo, a un monopolio como la ANDE. La ANDE no anda porque cada vez, como sabemos, sufrimos los apagones. Si el señor Riquelme dice, vamos a hacer la revolución industrial, 2 puntos, y esto es lo que vamos a hacer. Yo creo que tenemos que empezar a reducir los impuestos, yo creo que tenemos que sacarle el monopolio de la ANDE y tenemos que hacer una gran reforma laboral, porque la ley laboral en el Paraguay es vetusta. ¿Cómo se hace y eso? él lo tiene que expresar, como bien dijiste, Bruno, con una idea que pueda calar especialmente en las denominadas organizaciones de los partidos políticos. Yo creo que el Partido Colorado, ¿por qué no?, podría verlo a él como un importante referente de cambio. Y acá también, hablando de la ANDE, el apagón, dice,
expuso la urgencia de un regulador que hace rato estamos mentando nosotros acá, inclusive años, con Víctor Pavón. Expuso la urgencia de un regulador que penalice los cortes. No es que se corte por cortar nomás y nosotros hablando pavada y se nos descomponen todos los equipos y la ANDE no hace nada en ese aspecto. Y según el ingeniero Guillermo López Flores, que me parece muy interesante también y que tiene que volver otra vez acá, la ANDE prioriza sus equipos antes que el servicio, dice. Así mismo es. Por ejemplo, la ANDE ahora está haciendo, esto empezó hace un mes atrás aproximadamente, los contratos de leasing. ¿Qué son los contratos de leasing? Son contratos de arrendamiento de alquiler por el cual la ANDE contrata con una empresa y los equipos, precisamente, son dotados por empresas privadas a cambio de que en un momento dado eso puedan ser adquiridos por la ANDE. Pero el problema es que no te sirve nada de tener el equipo, digamos como dice ahí, sin que vos tengas las líneas de transmisión. Claro. Porque el problema eléctrico en el Paraguay, y no hay necesidad de ser un PhD en ingeniería eléctrica. Que no se hizo lo que se tuvo que hacer. Vos tenés la generación, tenés Itaipú, Yacinetá, que son las dos más grandes hidroeléctricas, y Acarabí. 3 hidroeléctricas extraordinarias. En Europa, cuando uno le habla a la gente, y esto es sabido por personas que están en este tema, ellos se maravillan por la energía renovable que tenemos. Itaipú, Yacinetá, Acarabí, perfecto, tenemos la hidroeléctrica. Pero esa energía, la generación de energía, tiene que ser transmitida al proceso de comercialización. ¿Y cuál es el punto intermedio? Las líneas de transmisión. Pero las líneas de transmisión, Bruno, y para la gente que nos escucha, requieren de una inversión anual de mínimo 700 a 800 millones de dólares. Y en el plan maestro, vaya nombre que le pusieron estos tecnócratas de la ANDE, plan maestro, ¿verdad? Parece que ya ahí no puede decir nada porque ya es plan maestro. No va de más de 300 millones de dólares. En consecuencia, el problema es inversiones en el sector de las líneas de transmisión, que no se van a dar. ¿Sabe por qué, Bruno? Y la fiscalización y todo eso, claro, porque la ANDE que funcione trabaja todo, ¿no?, en el sector eléctrico paraguayo como juez y parte. Vos en un partido de fútbol o lo que cualquier deporte no podés ser el árbitro y el jugador al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque le radias a la competencia para que de alguna manera tu equipo siempre siga ganando. Y tu equipo es la ANDE. La ANDE no es del pueblo como dicen los sindicalistas, es de los sindicalistas. Es un antro de corrupción. 5.000 personas hay ahí. 5.000 personas, que no debería tener ni siquiera 1.000 como máximo. Y en consecuencia, igual que la municipalidad, no debería haber más de 1.000 personas y ocurre que tiene 10.000. O sea, en todos los entes, Bruno, del Estado, existe esta sobreoferta o sobreabundancia de personal estatal. Y eso se debe a que el Estado es un medio político por el cual muchas personas viven a costa de lo demás. Ahí tenés la caja fiscal, por ejemplo. Los maestros, los policías, los militares. Tenemos que hablar de eso. Tenemos que hablar de eso. Esa gente no se da cuenta que ya el pueblo paraguayo le está financiando con 380 millones de dólares. Y ocurre que la propuesta que ellos hacen es, no, nosotros vamos a seguir cobrando. Total, ellos se jubilan a los 45 años y su jubilación no le da para más de 10 años. ¿Y después qué viene? No, y cóbrenle nomás a la gente, vamos a subir el IVA al 14%. O sea, el chipero, el que vende naranja, el que vende baratija en la calle, le tiene que financiar a ellos para que ellos sigan cobrando sus haberes. O sea, acá no es un problema solamente financiero de calce económico, Bruno. Es un problema de orden moral. Ninguna persona debe vivir a expensas de otro por el trabajo de otra persona, porque eso es una injusticia. ¿Y cómo se empieza a solucionar esa historia? Porque es larguísima. No, esto es de nunca acabar. Es para hacer un seminario de 2 días. Pero no hay que tener los seminarios. Por eso me gustó mucho el comienzo de tu programa, Bruno, porque vos tenés ese espíritu optimista. No hay que nunca rendirse
ante los entuertos y especialmente hasta estas líneas de ideas estatistas que proponen mucha gente y que dicen, nomás ahí tenés, por ejemplo, a Dionisio Borda. Dionisio Borda, que yo creo que es una buena persona, porque yo no hago una crítica ad hominem. Mi crítica es a la idea, no a la persona. Yo creo que como persona no lo conozco, excepto de saludo, pero no me parece que sea mala persona. Pero su idea sí es equivocada. ¿Ah, sí? La idea de que hay que subir los impuestos. Hay que subir los impuestos. Él dice que hay que subir los impuestos. Y vos decís que hay que bajar. Y yo digo que hay que reducir los impuestos. Reducir. Incluso tenemos que terminar en algún momento de nuestra evolución social. Tenemos que llegar a un punto en que no tenemos que tener luego impuestos. Porque el impuesto es un robo. El impuesto, su nombre lo dice. Es imponer. Es imponer. El Estado pues nació por la conquista de un bando determinado sobre otro. Fue una lucha de poderes que se inició en la época del Renacimiento. Y ocurre que básicamente la idea era mantener la seguridad. Pero a algunos personajes se le ocurrió, como Jean Bodin, por ejemplo, que es uno de los primeros cultores del Estado, dijo, no, lo que acá necesitamos es que los que hemos conquistado este territorio impongamos ahora nuestra ley y que vivamos a costa de los demás y que nos paguen porque nosotros le vamos a resguardar su seguridad. Lo que pasó fue lo que sabemos. No tenemos seguridad y siguen viviendo a costa nuestra. Así mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que irnos a un nuevo orden social. Por ejemplo, la municipalidad, Bruno. La municipalidad hay que derogar. No tiene ningún sentido. La ciudad de Asunción se tiene que dividir en 6 o a máximo 10 circunscripciones. Barrios o circunscripciones. Pequeñas municipalidades. Y sea electa una persona para esa zona geográfica específica. En donde esa persona... Eso creo que hay en España. En los cantones suizos se hace. En los cantones suizos. Pero para eso nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza el Estado unitario. El Estado unitario que ni el doctor Francia, ni Francisco Solano López, ni su padre Carlos Antonio López pudieron sacarnos de ese sistema, porque el Estado unitario le permite mandar a algunos. Y esa forma de gobierno, Bruno, se mantiene. A algunos, de luego. No gobernar, mandar. Ellos mandan hasta el año 2026. El Estado unitario está presente en nuestro país. Entonces no puede competir, por ejemplo, el departamento de San Pedro, no puede competir con Concepción. Porque ¿para qué está el gobernador y el diputado? Para nada. Para nada. No tiene ningún sentido. Y ahora tenés a los 9 miembros de la Corte que también van a manejar distritos por 3 años como si nada, como si fueran dueños del... Así mismo. ¿Cómo se llama? Así. Y eso tiene un nombre, Bruno. Es una forma de feudalismo. Sí, así mismo. El varón feudal era aquella persona que, porque tenía el poder de la fuerza... Porque antes rotaban, pues ellos. Ahora van a quedar permanentemente imponía ahí. Su deseo sobre un lugar determinado. Y la gente trabajaba, hacía el esfuerzo. Vos tenés que estar trabajando 12, 14 horas diarias, pagar tus impuestos para que ellos vivan mejor que otros. O sea, hay un problema de agresión. Ese axioma del cual yo te hablé al comienzo, de que ninguna persona tiene que agredir la libertad y la propiedad, no se da en este caso. Porque la agresión viene de ellos. Pero para que esto pueda fructificar, nuestra mente y nuestro espíritu permanentemente tiene que ser reflexivo, pero también optimista. Nunca tenemos que cansarnos ni debilitarnos. Porque el deseo de ellos es precisamente que ya no haya voces diferentes. Ellos quieren que todos más o menos piensen igual. Ve nomás los medios de prensa en todas las redes sociales. Vas a ver que la línea que conduce es más impuestos, mantener los monopolios. Si es posible, tenemos que seguir endeudándonos más. Si es posible, tenemos luego que hacer que la Corte Suprema, incluso cuando todos dijeron, cuando fueron electos, ahí hay muchos casos interesantes de los nuevos ministros de la Corte. No, yo cuando llegue a los 75 años voy a salir, me voy a mi casa. ¿Y qué pidieron a los 2 meses después? Pidieron la inconstitucionalidad de esa redacción para quedarse in eternum. ¿Eso qué significa? Que estamos ante un grupo de gángster,
de mafiosos. De gángsters, sí. ¿Cuál sí, es la sí. forma de destruir este sistema por dentro, Bruno? A través de la difusión de las ideas. Y las otras son las armas. Las armas ya vienen a ser el último ratio, con el cual yo no estoy de acuerdo, pero como se dijo en la Revolución Francesa, si vienen por nosotros, vienen por nuestros hijos, vienen por nuestras madres, por nuestros padres, ingresan a nuestras casas, pues nosotros tenemos el derecho legítimo a defendernos. De defendernos, sí, sí, sí. Bueno, hay un mensaje que dice que está a través de YouTube, viene este mensaje de José Méndez. Buenos días, Bruno, gracias por compartir informaciones interesantes, realistas, especialmente sobre nuestro país y también sobre el espectro internacional. El mensaje es de José Méndez desde YouTube. A propósito, a todos ustedes que están ahí conectados a YouTube a través de Bruno Masi TV y a Facebook a través de Bruno Masi Online, estamos en vivo, pueden ustedes enviar mensajes como lo hizo recién José Méndez y acá el querido amigo y talentoso intelectual, que es lo que me faltó agregar en la presentación, porque Víctor Pavón es un gran intelectual, puede responder a lo que ustedes, respecto a lo que ustedes consideren, ¿verdad? Charlando acá con él y observando el programa y escuchándolo, porque al final de cuentas él es el oráculo de Delfos. Dice que el sueño de toda persona es convertirse en el oráculo de Delfos. El problema es que todas estas cuestiones, Bruno, te convierte a la persona o a la organización en una caja de Pandora. Vos no sabés cómo la persona cambia cuando tiene cada vez más poder. Vos sabés que Salomón cuenta en la Biblia que Dios le dice a Salomón: vos sos el elegido y pídeme lo que más quiera. Y en la Biblia dice que probablemente iba a pedir riqueza, probablemente iba a pedir tener poder, etc. Y Salomón dice algo que realmente es muy interesante: solo pido sabiduría. Qué bueno. Sabiduría. Y claro. Pero atendé, Bruno, qué interesante. Dios le da el don de la sabiduría. Un hombre sabio, sabemos todos, ¿verdad? Que ocurrió durante su época. Pero él tenía un problema. El problema es que todo ser humano es un ángel caído. En consecuencia, como todo ser humano es un ángel caído, tiene sus pasiones. Entonces, por supuesto, ¿verdad? Cuando veía alguna doncella muy bonita, desde luego, ¿verdad? Quedaba eclipsado. Quedaba eclipsado, exactamente. Entonces, el ser humano no es como decía Rousseau, por el cual el ser humano es una cuestión bondadosa. Ni tampoco como decía Hobbes, que el ser humano, el hombre es lobo del hombre. Homo homini lupus. No, el ser humano es una identidad. ¿Lobo? ¿Cómo es lobo? Homo homini lupus. Sí, sí. El hombre es lobo del hombre. Es lobo del hombre. Se comen entre ellos. Y vaya que así lo demostraron los comunistas, ¿verdad? Mataron a más de 200 millones de personas. Y bueno, qué bueno esto que decís. Bueno, Víctor Pavón es un destacado abogado, escritor paraguayo, actualmente presidente del Centro de Estudios Sociales, el CES con C, Centro de Estudios Sociales. Posee un posgrado en Política Económica por la Universidad Nacional de Asunción y un doctorado en Derecho por la Universidad Tecnológica Internacional, UTIC. Además, ha publicado varios libros. Este es uno de ellos acá que nos trajo, por supuesto, con dedicatoria incluida, y articulista en el diario La Nación. Ahora es articulista desde hace bastante tiempo en el diario La Nación y le dan cada vez más destaque a Víctor Pavón. Su experiencia incluye asesoramiento tanto en el sector público como en el privado, contribuyendo significativamente al desarrollo académico y social del Paraguay. Bueno, corre el tiempo y tenemos que abordar
por lo menos someramente, lo de la caja fiscal. Así mismo. ¿Cómo se analiza esta situación Bueno, de la caja fiscal? las cajas fiscales son las cajas relacionadas a las jubilaciones y pensiones del sector público. La expresión sería sector estatal, porque lo público puede ser privado también. Esa es otra cuestión de la neurolingüística que nos han introducido los pseudo intelectuales y confunden a la gente. En realidad ¿Cómo es se debería de llamar? Estatal. Sector estatal. Caja fiscal del sector estatal. Del sector estatal, que está conformado por militares, policías, médicos, enfermeras, la parte de magistrados judiciales. Pero hay problemas también ahí. Hay problemas con porque el monto que cada uno de estos sectores percibe. La única caja fiscal que tiene superávit hasta ahora es de la de funcionarios públicos, con un superávit del 8%. Perdóname, pero ahí justamente vinieron acá representantes del funcionariado público. Uno era ex funcionario del Ministerio de Hacienda y el otro era ex funcionario de la Dirección Nacional de Puerto, ¿cómo se llama? Dirección Nacional de Contratación de no sé cuánto. Navegación y Puertos. De Navegación y Puertos. Y vinieron a quejarse de que en la época de, específicamente ellos citaron la época de Borda, me parece que fue, que es la época de Nicanor y de Borda, como que se les disminuyó la entrada que ellos tenían en un porcentaje, se les disminuyó 3 millones de guaraníes de esa jubilación, qué sé yo. En cambio a otros sectores como el de los policías, las maestras y qué sé yo, eso van con una ganancia mayor, digamos, un percibimiento mayor. Y en el caso tasa de sustitución. Bueno, entonces vinieron a pedir auxilio acá y qué sé yo, nosotros simplemente los escuchamos. No, sin duda, hay que escucharle, como vos decís, Bruno, pero la información, y uno puede ingresar ahí en la página del Ministerio de Economía, y la información que se tiene y está avalada no solamente por el Ministerio de Economía, sino que por organismos privados, organizaciones privadas, la FEPRINCO, etcétera, donde el análisis es muy claro y muy sencillo. Todas las cajas fiscales en realidad tienen un problema de insolvencia. Ya no pueden seguir pagando con recursos propios las jubilaciones y las pensiones, y ahora se está pagando con impuestos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y esto debió haberse hecho ya hace mucho tiempo, y hay que celebrar que el gobierno actual al menos lo hace. Porque el gobierno pudo haber hecho esto también, Bruno. Patear la pelota hacia adelante y dejarlo para el gobierno del 2028. Pero como la lógica del poder te dice que si pateamos la pelota, en realidad vamos a estar afectando las posibilidades de elección del gobierno del 2028. Porque si la oposición tuviera 2 dedos de frente, pues estaría señalando que no se hizo este cambio que ahora sí se pretende. Y esa oposición no existe prácticamente. Esa oposición hasta ahora yo no veo, porque es más de lo mismo y no es diferente. Bueno, ¿cuál es la propuesta? Subir la edad de jubilación, que está en un promedio de 52, algunos docentes se jubilan a los 45 años. Subir la edad de jubilación y subir los aportes. O sea, de 16% subir al 19, 20%. Entonces la tasa de sustitución, el porcentaje por el cual uno se jubila, también va variando. En vez de jubilarte con el 80%... Y eso no es lo que propone Borda, por ejemplo. Y básicamente Borda propone algo similar, solamente que la propuesta de fondo que algunos como él dicen es que inexorablemente acá tenemos que subir los impuestos, porque si no esto es insostenible. Bueno, eso ¿sabe por qué ocurre, Bruno? Porque en realidad el tema de fondo no se está discutiendo todavía en nuestro país. ¿Cuál es el tema de fondo? El tema es el sistema de reparto que tenemos hoy en los sistemas jubilatorios estatales, donde todo va a una caja común
En consecuencia, la gente se puede jubilar muy temprana, pero como el dinero proviene solamente de los nuevos aportantes y cada vez hay más jubilados, en consecuencia, ahora está el problema. Ya estalló, se prendió la mecha que puede hacer estallar la bomba. Perfecto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiar el sistema de capitalización individual. ¿Eso qué significa? Que cada trabajador, cada funcionario aporte su dinero para su jubilación y haga él mismo el cálculo para cuándo se quiera jubilar y con cuánto se quiera jubilar. Bueno, pero todos van a poner un número altísimo. No, pero eso ya no va a ser con subsidios. No. O sea, si yo me quiero jubilar, supongamos, a los 70 años, por supuesto, mi ingreso a mi jubilatorio van a ser exiguos, porque mi aporte todavía van a ser cortos. Pero una persona que tiene hoy en día 50, 55 años, supongamos, él puede migrar o debería migrar al sistema de capitalización y hace el cálculo con las personas correspondientes y le dicen, no hay ningún problema, usted se va a jubilar a los 65 años con tantos guaraníes. Pero esa jubilación, Bruno, a diferencia del sistema de reparto, ya le va a servir para hasta cuando él llegue a los 90 años, 92 años, va a depender también del cálculo que se haga. Mi jubilación va a servir exactamente hasta los 89 años, porque yo no creo que pase los 89, dice alguien. No, y otro dice, no, yo quiero jubilarme hasta los 85. Pero ella quiere llegar a los 100. Pero todos quieren... Mirta Legrand, digo. Bueno, Mirta Legrand, que ahora cumplió 99 años. Bueno, ese es el tema de fondo en cuanto a las que todavía no se... El gobierno hizo un pequeño paso que es tratar de cambiar, porque ahora se tiene que tratar, a propósito, hoy es 25, ¿verdad? Hoy se tiene que tratar eso en el Congreso. Hoy es 25, en el Senado se tiene que tratar si se mantiene lo de diputados en aumentar la edad de jubilación y aumentar los aportes. Si el gobierno retrocede, que es lo que se escucha mucho, es decir, la facción oficialista del Partido Colorado, conformado por Honor Colorado, retrocede y se aviene a lo que dicen los sectores que están más conservadores, decididos a que no cambie van a cometer un grave error. Porque quiere decir que están calculando solamente las elecciones municipales, a propósito, que se van a realizar próximamente. Entonces eso le va a costar caro. La pregunta nomás es ¿quién le va a señalar? Todo pasa por la política, entonces. Todo pasa por la política. Ahora, la política que Aristóteles denominó como politeia debe ser un servicio ocasional por una persona al cual vos le contratás para que haga algo y que vos sigas haciendo lo que más te gusta. Yo te contrato, Bruno, para que vos seas mi representante, pero vos en estos 4 años, que en realidad no debe ser más de 3 años el mandato, vos me vas a luchar y vas a hacer todo lo posible en derogar el impuesto a la renta personal, vas a derogar la patente comercial, porque es un invento del estatismo que vos tengas que pagar tu patente comercial por trabajar. Pero ¿cómo es eso a unos badulaques, Bruno? Le estamos pagando a los concejales y a los intendentes la patente comercial cuando vos lo único que querés es trabajar. Pero eso es un desatino. Por eso es que el Estado es la reencarnación del demonio. ¿Y cómo eso sigue vigente y nadie protesta? Y porque no hay suficiente masa crítica de gente que empuje. Acá pues la gente quiere volver a inventar la rueda. ¿Entendés? Y quieren poner muchas veces la carreta delante de los bueyes. Vos podés colocar la carreta delante de los bueyes, delante de la carreta, perdón, delante de los bueyes, pero probablemente no se va a ir muy bien esa carreta. Los bueyes tienen que estar delante de la carreta, no al revés. Podés colocar la carreta delante de los bueyes, pero no se vaya a ningún lado. Pero mientras tanto, se siguen pagando los impuestos. Mientras tanto, en IPS no hay medicamento. ¿Y por qué no hay medicamento en IPS, Bruno? Por una cuestión que se llama derechos de propiedad. En el IPS no hay derechos de propiedad privada, entonces no hay incentivos por mejorar. Se habla pues de que el gobierno va a hacer una auditoría. La auditoría no sirve de nada.
si vos no intervenís y le echás a esa persona que ha sido ineficiente y corrupta. No basta con tener la auditoría. La auditoría, vos contratás y te dice todo, acá está faltando esto se hizo mal. Pero después viene lo que se llama el liderazgo. Vos fallaste, te robaste plata, entonces salís y además se le demanda. Pero no para que la gente otra vez le pague dinero a esa persona, para que siga viviendo horrendamente cuando se llevó gran parte del dinero de la gente. Entonces, cuando no hay derechos de propiedad privada, cuando el Estado se metió en IPS, que nunca debió haberlo hecho, ¿verdad? Porque IPS es del sector privado, claro. Es de los empleadores, empresarios y de los trabajadores. ¿Por qué el Estado está metido ahí? Porque el Estado es la reencarnación de Lucifer. El Estado es una organización monopólica. Y le debe 600 millones de dólares al... Pero es que nos debe a todos. IPS. Nos debe a todos. Este niño Tobías que murió, ¿verdad? Él debe ser indemnizado por la incapacidad y la corrupción de un Estado que ni siquiera tiene la capacidad de ponernos una plaza. Vos querés ya leer un libro en una plaza y tenés que irte con una 38. Así que... Bueno, muchísimas gracias. Víctor Pavón es un capo, che. Bueno, pero esto de la caja fiscal hay que seguir hablando, hay que seguir comentando. Tenés que venir por lo menos una vez a la semana acá. Tenemos que hablar de eso, Bruno, porque es un tema. Y está también ayer el mensaje al Estado de la Unión de Donald Trump. Sí. Estuvo interesante. A ver, su mensaje. A mí me gustó muchísimo. Por supuesto, totalmente fuera de lo políticamente correcto. Porque en un momento de su alocución, el famoso mensaje al Estado de la Unión, el presidente Trump dice lo siguiente, casi textualmente. Se va a encontrar en las redes sociales. A los demócratas, por favor, si pueden pararse, si ustedes están en desacuerdo con la inmigración ilegal. Por favor, párense. Ninguno de los demócratas se paró. Ahí están. Esta gente es la que le hace mal a los Estados Unidos. Sí, muy bien. Y le colocó a los demócratas en una situación en la que, por supuesto, el mensaje de Trump hace de que en realidad él esté emitiendo un mensaje por una batalla cultural, por el sostenimiento de Occidente. Y lamentablemente debo decir que él está relegando un tema sustancial que se va a venir para el próximo 3 de noviembre, cuando se hagan las elecciones de término medio. 3 de noviembre. El 3 de noviembre son las elecciones de término medio, que le está dando un empate incluso con una pequeña porcentaje favorable a los demócratas. Y eso es porque hay que también no solamente ver a Estados Unidos como un país que protege la situación llamada geoestratégica a nivel mundial por su confrontación ya directa con China, sino que sencillamente también la cuestión interna. Hay que comunicar. Trump tiene que saber entender también que el problema interno en los Estados Unidos es un problema que fue heredado lamentablemente de los demócratas cuando ellos no pudieron vencer la inflación y la falta de creación de empleos. Y eso se está trasladando y está tomando al gobierno de Trump, y en consecuencia tiene que haber respuestas que se están dando, pero los resultados de esas respuestas que él está haciendo probablemente van a ser precisamente después del 3 de noviembre. Muy interesante. Y acá yo quiero recibir esos mensajes, porque nosotros estamos dando mucha manija, productor, a esto de YouTube y Facebook. Y yo quiero tener los mensajes de la audiencia, no solamente el mensaje de Méndez, que ya lo leímos, sino tuvieron que aparecer otros mensajes. Porque José también está ahí, que puede encargarse de pasarme aquí los mensajes, ¿verdad? Porque nosotros queremos dar a conocer el pulso de la audiencia respecto a lo que estamos tratando, lo que está tratando acá el gran intelectual Víctor Pavón, abogado y economista, entre paréntesis.
a quien agradecemos y por esto, por la presencia tuya, querido Víctor, y también por estos libros, estas cartas sobre el liberalismo. ¿Cómo está el liberalismo? ¿Cómo está el liberalismo? El liberalismo ha triunfado en el mundo y sigue derramando, como decía von Mises, el cuerno de la abundancia. Otra cosa, desde luego, es el llamado Partido Liberal Radical Auténtico, que ha perdido su identidad. Y por haber perdido su identidad, así les va. ¿Y el Partido Libertario? ¿Vos no estás ahí? El Partido Libertario yo ahora ya no estoy, porque no tuve unas diferencias de connotaciones estratégicas. ¿Con quién? Con algunos directivos. ¿Sí? Y en consecuencia salí porque obviamente el camino que uno traza y que tiene que ser muy diferente al apaciguamiento que algunos pretenden, sin una vista y por sobre todas las cosas una confrontación a través de las redes sociales que yo consideraba necesario, porque cuando uno no tiene medios como para hacer viajes mucho al interior por ave motivos, uno tiene que valerse mucho de las redes. La inversión se tiene que hacer en las redes sociales. No digo que eso sea lo único, desde luego, pero cuando no hay una decisión sobre ese tema y se pretende otra cosa, entonces es mejor nomás no estar en esa organización. Ese fue el motivo por el cual yo salí. Sí. Pero incólume está la idea de defender siempre la libertad, ¿verdad? El primer partido libertario en el Paraguay se hizo a instancia de un grupo de personas, entre las cuales yo estaba, y no puedo negar, porque sería también equivocado. Invitaron a Milei y todo eso. No, y tener una falsa modestia. Porque esta persona con la cual vos estás hablando, Bruno, hizo un gran esfuerzo para la formación de ese partido. Yo sé eso. Porque no se trata solamente de haber conseguido la proclamación, digamos, en el tribunal. Es una permanente visión y sobre todo mirada en los medios de comunicación, donde la gente hasta hoy día quiere saber cuál es la respuesta al estatismo que tenemos en el Paraguay. Y hay una sola respuesta, y es el capitalismo liberal. El capitalismo liberal fue la idea más extraordinaria que forjó la humanidad, el ser humano, para la cooperación de la libertad, protegiendo la propiedad privada, basado en el principio de no agresión, por el cual toda persona tiene derecho a disfrutar del fruto de su esfuerzo, pero también tiene derecho a la legítima defensa. Y esa línea de pensamiento, que se denomina liberal, hoy también libertaria, es la que falta en el Paraguay. Porque históricamente nosotros nunca tuvimos esa idea. Ni siquiera los próceres tuvieron esa idea, excepto Fernando de la Mora, quien redactó la nota del 20 de julio de 1811. Porque el dictador Francia era rusoniano. El dictador Francia era, como de hecho, y algunos lo alaban, era un dictador innecesario para el Paraguay, que lo hizo retroceder al Paraguay. Fernando de la Mora era el prócer de la libertad, pero él fue asesinado por el doctor Francia, así como otros próceres. Sí, eso lo dijo ayer, lo recordó ayer esta señora Ela Duarte, entre paréntesis. Bueno, muchas gracias, Víctor Pavón. Muchas gracias y felicidades por todo lo que estás haciendo. No, al contrario, gracias, Bruno. En radio y en televisión tenés todos los días algún espacio, ¿verdad? Sí, estamos tratando de difundir las ideas que creemos son las correctas, y es una tarea fascinante, fascinante, a veces fatigosa, pero no hay que rendirse. Solo el que se da por vencido está perdido. Decime, y el caso de lo que se rumoreó, no sé cómo está ahora esa información que empezó así muy solapadamente,
la pretensión de retirarse del Ministerio de Economía de Fernández Baldovino. ¿Qué más sabes vos al respecto? No sé más que un rumor. Yo no creo, pero obviamente se habló de que tenía una oferta en el sector privado. Él es una persona muy preparada, pero él es un tecnócrata. Es una persona igual que el presidente. Ellos están formados en una línea de escuela que es la escuela neoclásica, con la cual yo no comulgo. En algunos aspectos estoy de acuerdo, pero en otros no estamos de acuerdo. Y de hecho eso se puede notar porque ellos le dan mucha preeminencia al sector estatal, cuando yo creo que lo que tenemos que hacer es precisamente bajarle del pedestal al Estado. ¿Por qué? Nosotros tenemos que reducir los impuestos, tenemos que hacer que derogar varias leyes. Por ejemplo, la patente comercial hay que derogar inmediatamente. Hay que derogar inmediatamente el impuesto a la renta personal. Eso se tiene que derogar así, mañana hay que derogar. Hablar con las grandes empresas y empresarios de los Estados Unidos, especialmente, para que vengan a invertir en nuestro país. Pero para eso hay que también hacer otra cosa. Acá si nosotros no tomamos en cuenta que la seguridad es vital para la inversión, ahí se ve otra vez la supuesta aparición del autodenominado EPP, por ejemplo. EPP, sí. Bueno, en un país que se precie y que busca nada más y que ya obtiene segundo grado de inversión, situaciones como esa sencillamente rehuyen, hacen de que la inversión de alguna manera no venga al país. Porque ¿por qué yo voy a estar invirtiendo en un lugar donde le secuestran a una persona para pedirle plata? Acá hay algo que no está bien. Y no está bien porque no se toma en cuenta la raíz del problema. Y una de las raíces del problema de esta situación está en lo que todos los domingos se predica en los púlpitos de la Iglesia Católica. Y que es la teología de la liberación. La teología de la liberación es un brazo del comunismo, del socialismo, que promueve el resentimiento y la envidia y que hace que la propiedad privada no sea un principio sino una mera circunstancia. Y en consecuencia tenemos ahí, y esto es algo que el gobierno no se está dando cuenta, porque los fallos del gobierno y la falta de tener un equipo comunicacional del gobierno está creando como una pirámide aquí en la base a un sector socioeconómico pobre en el Paraguay, que son los que van a votar. Y puede venir un cambio en el gobierno, o un cambio en la estructura del partido de gobierno, o directamente se venga directamente un cambio en el mismo gobierno a través de la elección de otro partido político. Pero debo decirte, Bruno, que en ninguno de los partidos de la oposición o en la mal llamada oposición existen ideas superadoras para de alguna manera decir a esto sí yo los puedo votar. Porque personalmente a mí, y yo apenas tengo un voto desde luego, a mí nadie me representa. Ni nadie. Ni Nakayama, che. Tampoco. Ah, sí. No, Eduardo es una persona muy interesante, lo aprecio mucho, pero creo que necesitamos nosotros, y ojalá tenga éxito, creo que ahora tienen su partido, el Partido de la Libertad, y tenga éxito, puede ser una interesante alternativa, ¿por qué no? Pero acá tenemos que hacer una reforma de fondo, Bruno. Pero ninguna reforma se puede hacer, hablamos de tránsito, de IPS. ¿Vamos a estar todavía nosotros acá en la tierra o no? Y probablemente vamos a estar, no podemos saber eso. Solamente Dios sabe. Pero eso sí, hasta el último aliento tenemos que bregar por la libertad, por la propiedad privada, por el respeto a la dignidad de las personas. Porque por el principio de no agresión, ninguna persona tiene que ser agredida en su libertad y propiedad. Y menos todavía
por ese mal llamado organismo llamado Estado, que es la reencarnación del demonio. El Estado es una organización monopólica. Ese fue el gran error, te cuento, el gran error del liberalismo clásico. El liberalismo clásico hizo muchas cosas buenas por la humanidad. Creo que hizo demasiado bien. Pero falla en algo, en no conocer la naturaleza del Estado. La naturaleza del Estado es monopólica y coercitiva. Y la idea del gobierno limitado en realidad es una ficción. Bueno, muy bien, querido Víctor Pavón. Un fuerte aplauso para Víctor. Somos BM Online. Conectate con nosotros.